Tsunami viene del japonés ola de puerto, pero poco tiene que ver con una ola en la mayoría de los casos. ¿Qué es realmente un tsunami? Los tsunamis son ondas generadas por la gravedad, presentan una gran longitud de onda y baja amplitud, y se desplazan a grandes velocidades a través del océano. Su velocidad es proporcional a la profundidad del medio en la que se desplazan. Es decir, cuanto más profundo sea el mar o el océano, más rápido van las ondas. ¿Qué los causa? La más habitual son los terremotos, en un 95% de los casos. Un movimiento sísmico con epicentro en el fondo marino puede desplazar una parte del fondo oceánico, haciendo que se descompense la masa de agua. Esta, al recuperar su equilibrio gravitacional, da lugar al tren de ondas que constituye un tsunami. En el mar abierto apenas son perceptibles debido a su gran longitud de onda y baja amplitud. Es decir, son olas aplanadas. Algo similar, a pequeña escala, es el efecto de los hidromasajes, de burbujas en las piscinas, que crean pequeñas ondas que hacen que toda el agua alrededor esté revuelta. El otro 5% de las causas son las erupciones volcánicas submarinas, deslizamientos o impactos meteoríticos, siendo estas mucho más devastadoras que las anteriores. Los tsunamis provocados por impactos meteoríticos son fáciles de visualizar para todos. Cuanto más rápido y más grande sea la piedra que lances al mar, más alta será la ola que provocará. Un meteorito funciona de la misma forma. Como ejemplo, el meteorito que extinguió los dinosaurios generó un tsunami de entre 1,5 a 5 kilómetros de alto en el punto más cercano al impacto. Algo inimaginable. Los deslizamientos funcionan de una forma parecida. Estos, grosso modo, son grandes masas de tierra que por diferentes causas caen directamente al agua. Por ejemplo, en el caso de Lituya Bay en Alaska, en 1958, la ola provocada superó los 500 metros de altura, aunque no llegó muy lejos. En este curioso caso, en la bahía estaban pescando en una barca un padre y su hijo, los cuales fueron arrastrados kilómetros mar adentro. Ellos lograron sobrevivir gracias a la ayuda de los nativos del lugar. Los deslizamientos también pueden ocurrir debajo del agua, aunque normalmente son mucho menos energéticos. Las erupciones volcánicas, cuando se producen en condiciones especiales, pueden ser muy explosivas, principalmente al juntarse con agua. A grandes rasgos, el volcán no puede expulsar el magma al formarse un tapón sólido en su chimenea, al ser enfriado por el agua, lo que provoca que aumente la presión de la cámara magmática, aumentando más aún al infiltrarse agua y formar vapores, lo que inevitablemente acaba estallando como una olla a presión, generando una erupción catastrófica, pero también un tsunami por la explosión. El más grande, más o menos actual, data de 1980, en el estado de Washington, superando la ola los 200 metros. Por el contrario, los tsunamis provocados por sismos suelen ser mucho más pequeños, siendo la inmensa mayoría de las olas menores de 20 metros, aunque cuando se dan ciertas sinergias pueden llegar a casi los 100 metros, como sucedió en el 2016 en Nueva Zelanda. ¿Cómo se expanden estas olas imperceptibles en mar, pero mortíferas en costa? Estas se desplazarán radialmente a gran velocidad, igual que las ondas generadas cuando tiras una piedra al agua. Recordad que su velocidad depende de la profundidad. Además, su energía no se disipa prácticamente hasta llegar a la costa, haciendo que ésta se pueda propagar miles de kilómetros. Por ejemplo, un terremoto en las costas de Chile generaría un tsunami allí, pero este también llegaría hasta Japón en poco más de 21 horas, pudiendo llegar a generar bastante peligro. Estas ondas en alta mar son imperceptibles, ya que tienen espacio suficiente en la columna de agua y su longitud de onda es superior a los 200 kilómetros. Pero al llegar a costa y descender la profundidad, su velocidad disminuye, amontonándose las ondas. Esto ocurre porque la longitud de onda pasa de 200 kilómetros a menos de 10, haciendo que una gran cantidad de energía y agua se amontone en un mismo punto, provocando que la ola crezca. Es como si tuviéramos 200 kilómetros de agua que se mueve muy rápido, hasta 950 kilómetros por hora, pero al descender la profundidad, ese agua se comprimiese lateralmente, generando una pared de hasta 20 metros de altura, arrasando todo a su paso, hasta quedarse sin energía. Hay un caso donde la altura puede rondar los 100 metros. Esto ocurre cuando no solo comprimimos la ola en una dirección, sino en dos. Es decir, si aparte de la ralentización por la profundidad, tenemos una confinación lateral que junta el agua en un punto, por ejemplo, en la boca de una bahía o en una ría, funcionando como un embudo, donde todo el agua se va juntando, alcanzando alturas monstruosas. Al entrar en tierra, tales masas de agua arrasan todo a su paso, generando grandes pérdidas económicas y humanas. Aunque no todo acaba ahí, ya que tras entrar decenas de olas, esta cantidad de agua tiene que salir, formando una violenta corriente de agua que arrastra todo mar adentro. Un fenómeno menos conocido son las olas producidas en piscinas, ríos, embalses o lagos por un terremoto.
Estas olas se llaman seiches. No suelen ser muy destructivas, ya que causan inundaciones locales, aunque si esto se produce en un embalse, puede hacer que las olas pasen por encima de este, arrasando todo lo que hay debajo. Volviendo a los tsunamis, ¿cómo podemos preverlos? Existen sistemas de control y vigilancia en casi todos los países, pero el más conocido es el sistema DART, Evaluación y Reporte de Tsunamis en el Océano Profundo, de la Agencia Oceanográfica de Estados Unidos. Este se compone de boyas en superficie que transmiten vía satélite y sensores en el fondo del mar que detectan cambios anómalos. Es decir, los sensores del fondo miden la presión, lo transmiten a las boyas y estas vía satélite lo envían a la Agencia Oceanográfica, donde monitorizan el avance, magnitud y velocidad del tsunami. Esta forma permite detectarlos mucho antes de que lleguen a las costas, lo que proporciona tiempo valioso para evacuar a las personas en zonas de riesgo. Aunque hoy en día, en la mayoría de países, los sistemas de alerta temprana no funcionan, fundamentalmente por un tema económico. En caso de que lleguen las alertas a costa, ¿qué podemos hacer? Lo primero es que se hayan generado mapas de susceptibilidad, es decir, mapas de dónde llegaría el agua del tsunami en el peor de los casos. Esto es fácil hacerlo informáticamente gracias a la altimetría del terreno, indicando qué áreas quedarían afectadas, para posteriormente elegir aquellos núcleos urbanos afectados para analizar la vulnerabilidad de cada una de las viviendas. De esto se encargarían normalmente geólogos. Este tipo de mapas se efectúan solo en zonas con riesgo de sufrir tsunami. Por ejemplo, en la península estaríamos hablando de la costa atlántica de Andalucía, debido a la sismicidad que existe frente a las costas de Portugal. Haciéndose mapas de hasta dónde escalaría la ola, se seleccionarían los municipios afectados y mediante un grupo de expertos se iría marcando qué edificios tendrían riesgo de ser arrastrados y cuáles no tendrían ninguno. Gracias a esto se podría hacer un plan de evacuación, indicando a la población civil a los lugares que debería ir para estar segura, o en caso de que no puedan salir de la ciudad, se indicaría a qué edificios deben de ir para resguardarse. También existen medidas de protección ante los tsunamis, como muros, canales de desvío o zonas de amortiguación que ralentizan el paso del agua, dándoles un valioso tiempo a la gente para refugiarse. También se hacen edificaciones especiales elevadas que permiten guarecerse a la gente. Este tipo de edificios suelen estar en lugares muy afectados por tsunamis, como Japón, Chile, Indonesia, Filipinas, China, entre otros. En estos, a mayores, existen leyes de construcción que obligan a diseñar los niveles inferiores de los edificios abiertos y con cierta aerodinámica, para que el agua pueda pasar sin hacer mucha fuerza, ya que si no, acabaría tirando la estructura. También se usan materiales resistentes al agua por la misma razón. Hoy en día existen muchos avances para que los tsunamis no causen grandes daños, pero es necesario aplicarlos y concienciar a la población sobre estos, siendo la medida más importante los sistemas de alerta temprana que le dan tiempo a la gente a prepararse y escapar, aunque para esto es necesario hacer simulacros y enseñar a la gente sobre cómo debe de actuar, algo que hoy en día no existe ni en aquellos lugares con alta peligrosidad, como la costa atlántica de la península ibérica o toda la costa pacífica de América. Si te ha gustado este especial, te invito a hacérmelo saber en los comentarios o con un me gusta, así me animarías a hacer más vídeos de este estilo. Hasta luego.